Una vez que ya tenemos información cargada en nuestra base de datos y queremos mostrarla, tenemos que realizar una consulta de tipo select from. Este select from va a acceder a la información de la tabla que indiquemos a continuación del from. O sea que si lo que queremos es traer, por ejemplo, toda la información que existe en la tabla de usuarios, lo que deberíamos hacer es en la pestaña de SQL decirle que queremos usar la base de datos blog y hacer un select de la tabla usuarios. Y luego, entre el select y el from, le vamos a indicar cuál es el listado de columnas que queremos mostrar, siendo la última columna aquella que no lleva coma, pero separando las demás por este carácter. Entonces vamos a volver a nuestra pestaña de SQL y lo que vamos a hacer es decirle que queremos traer, por ejemplo, el email, coma, y la fecha de alta del usuario. Cuando ejecutemos esto, podemos ver que tengo entonces sí el correo electrónico y la fecha de alta de cada uno de los usuarios del 1 al 22. Vamos a usuarios y tenemos del 1 al 22 efectivamente, o sea que me trajo de todos los registros que encontró la información del correo electrónico y la fecha en la cual fue dado de alta. Si por algún motivo pido alguna columna más, vamos a poner el cursor al final, coma, y pido, por ejemplo, el nivel de usuario, y luego de esto inserto una coma, cuando ejecute este script me va a decir que tengo un error sintáctico cerca de usuarios, ¿sí? Del from, cerca del listado de las tablas que estoy consultando. ¿Por qué? Porque la última columna no lleva coma. Si elimino eso y vuelvo a ejecutar, podemos ver que efectivamente sí tenemos el email, la fecha de alta y el nivel de cada uno de estos usuarios. Si queremos pedir todas las columnas, porque lo que queremos hacer es traer toda la información de determinados usuarios, lo que tenemos que hacer es reemplazar el listado de columnas por un asterisco. O sea que si vuelvo a la pestaña de SQL y le digo que quiero, en vez de email, fecha de alta y nivel, que quiero asterisco y ejecuto, podemos ver que en los resultados tengo el ID, el nombre, el apellido y cada una de las columnas que forman la tabla de usuarios. Entonces, podemos pedir información puntual separándola por coma o podemos pedir toda la información que tenemos en esa tabla por medio del asterisco. En mi caso, voy a volver atrás y esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en el Notepad++ en una pestaña aparte. Lo voy a guardar con el nombre de 03-select.sql, así nos quedan los ejemplos que estamos realizando. Ahora bien, tengamos presente siempre que trabajamos con la consulta de tipo select, que cada vez que hacemos una petición al servidor, el select va a generar una tabla temporal con toda la información que hayamos pedido en esa consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca estamos accediendo a la información original, sino que siempre estamos trabajando con una tabla temporal que tiene solo la información que pedimos. Si pedimos nombre y apellido, vamos a crear una tabla en el servidor que tenga nombre y apellido. Si pedimos asterisco, vamos a crear una tabla temporal que tendrá toda la información. De esta manera, nunca afectamos los datos originales, porque algo que vamos a aprender a continuación es que podemos modificar la información a la hora de mostrarla. Esa información que modificamos para mostrarla no está afectando a la información original. Salvo que hagamos un update, la consulta de tipo select nunca modifica la información de origen, cuanto mucho la procesa para cambiar la forma en la cual la mostramos. Y esa tabla temporal que acabamos de generar va a devolver una matriz, es decir, un array multidimensional, donde vamos a tener tantas filas como registros obtuvo la consulta SQL, o sea, si vuelvo aquí, vamos a tener una fila para cada uno de los registros, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, y adicionalmente va a traer una columna por cada información que pidamos, es decir, si hemos pedido el nombre, el apellido, el mail, el teléfono, o sea que vamos a tener tantas filas
como registros pedimos y tantas columnas como información puntual estamos generando del lado del servidor. Esa es la tabla temporal que se genera en el servidor para que nosotros manipulemos la información. Ahora, en la consulta select también podemos realizar ciertas operaciones que pueden llegar a ser útiles en la muestra de información. Por ejemplo, podemos hacer un select que pida un valor fijo, una cadena de texto encomillada. O sea que podríamos venir una vez más a nuestra pestaña de SQL y le podemos decir que quiero traer email, fecha de alta, nivel, coma y hola. Ejecuto esto y podemos ver que tengo email, fecha de alta, nivel y la cadena de texto hola en una columna que inicialmente se llama igual que el texto que estamos pidiendo. Se me creó una columna hola con la información hola, que por ahí en este momento no tiene mucha utilidad, pero luego vamos a ver cómo unir esta información, cómo concatenarla, y ahí va a tomar un poco más de sentido la posibilidad de crear cadenas de texto estáticas. Podemos también hacer operaciones aritméticas sobre valores fijos, sacar una operación matemática. Podríamos decirle desde la pestaña de SQL, entonces que queremos hacer esta consulta, coma, y 10 por 30. Ejecuto una vez más este script y podemos ver que tengo una última consulta que es cuánto es 10 por 30 y me trae por cada registro ese valor, que nuevamente por ahí en este momento no tiene mucho sentido, pero además de poder hacer operaciones aritméticas sobre valores fijos, vamos a tener la posibilidad de hacer esas operaciones sobre valores de una columna en particular, como podría ser ver la cantidad de visitas que ya tiene un texto y sumarle un valor más. O sea que puedo pedir el contador de visitas más 1 de cada una de las publicaciones que tenemos en la tabla de posteos. Y si alguna columna tiene información que se repite, podemos pedir los valores que no se repitan por medio de la función distinct. Quiero seleccionar de esta columna los valores no repetidos. O sea que si vuelvo a la pestaña de SQL y nos fijamos los usuarios originales con respecto a sus datos, podemos ver que tenemos un par de usuarios que se llaman que tienen el apellido Flores, debe haber algún otro Rodríguez por ahí dando vueltas. Bueno, podemos hacer que esta información no se repita por medio de un select distinct. Por ahí en este caso no parece tan útil, pero en realidad el distinct es muy útil cuando estamos haciendo un índice de contenidos. Supongamos que estamos haciendo una plataforma para una biblioteca digital, donde tenemos todos los autores que han escrito alguna obra y queremos hacer primero el índice de apellidos, porque tenés García, García Márquez, García Flores, García Pérez, y lo que querés hacer primero es diferenciar todos los que hay por García, que el usuario haga clic sobre eso y luego vea el resto de la información que se desprende de esa preselección. Bueno, podríamos utilizar por ejemplo el distinct para estos casos. Voy a venir aquí, le voy a decir entonces que quiero. Vamos a seleccionar en este caso el apellido, coma, el email de cada uno de los usuarios. Ejecuto. Podemos ver que tengo el apellido y el correo. Tengo flores@bloomit y tengo flores@blooming. Lo que voy a hacer es pedir el distinct apellido. Y vamos a ver que esto va a reducir la consulta solamente a un Flores y no se va a repetir en todos los resultados. Y en primera instancia, más adelante vamos a ver cómo manipulamos esto, trajo el primer correo que encontró. O sea que se quedó con la primera ocurrencia del apellido, que se repite, y el primer email que corresponde con esa primera ocurrencia. Si la memoria no me falla, el distinct tiene la única restricción, pero no recuerdo si es así, lo vamos a probar, que no puede ir después de otra columna. Si le digo que quiero ver el email y el distinct apellido, esto debería devolver un error sintáctico, porque el distinct tiene como restricción que si lo vamos a usar tiene que suceder antes de las demás columnas. Tal como pasa con los atributos unsigned y zero fill, lo mismo pasa con el distinct. Si lo vamos a utilizar, el distinct tiene que suceder primero que todo lo demás. O sea que vamos a eliminar esto y le vamos a decir entonces que me dé el distinct apellido y supongamos el primer nombre que encuentre de los usuarios. Vuelvo a ejecutar esto
Y tenemos ahora sí los resultados que corresponden. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar en el Notepad en la pestaña que teníamos los select de pruebas. Entonces voy a sacar el use porque ya lo tenemos arriba y vamos a dejar aquí el comentario que dice que el distinct trae las columnas sin repetir sus valores, pero de usarse debe ir antes que las demás columnas. Y guardamos. Volvemos aquí. Y también, tal como pasa con los update y los delete, tenemos la cláusula where para filtrar cuáles son las filas que queremos traer. Porque digo, en el select, entre el select y el from, lo que discriminamos es qué columnas queremos, pero también podemos discriminar qué filas son las que vamos a traer. Y tal como pasa con el update y el delete, luego del filtro where lo que viene es alguna condición que lo que va a hacer es restringir la cantidad de resultados que vamos a obtener. Y esas condiciones pueden ser más de una, unidas por los conectivos lógicos de tipo AND y OR. O sea que podríamos volver a la pestaña de SQL y decirle que queremos el apellido, el nombre y el email de los usuarios, ejecuto, y podemos traer de todos estos los que tengan, por ejemplo, el nombre igual a Omar. Mayúscula y minúscula es indistinto porque habíamos creado una base de datos que no era case sensitive. Le habíamos dicho cuando creamos el charset y la colación que queríamos que sea case insensitive. O sea que Omar en mayúscula y Omar en minúscula traería los mismos resultados. Voy a ejecutar esto y podemos ver que nos trae solamente los que tengan el nombre Omar. Pudimos haber traído más de una condición, que el nombre sea Omar o que el nombre sea Germán. Ejecutamos esto y podemos ver entonces que tenemos tres resultados, los dos de Omar y el de Germán. O pudimos haber conectado por AND. Volvamos un paso atrás y en vez de, no puedo decir que sea el nombre Omar y el nombre Germán, no es posible esto, pero le vamos a decir que el apellido va a ser Garita. Ejecuto esto y tenemos el resultado de Omar Garita dentro de los resultados de búsqueda. Entonces, podemos usar los filtros where para reducir la cantidad de filas y podemos utilizar el listado de columnas en el select para reducir la cantidad de columnas que estamos pidiendo. De hecho, una práctica óptima que deberíamos tener presente es que solamente deberíamos pedir en una consulta la información que realmente vamos a utilizar en la web. Porque tranquilamente este filtro where puede haber sido un if en la web. Decirle a la base de datos, tráeme todos los usuarios. De hecho, comentemos un segundo el filtro where. Lo voy a comentar de aquí hasta aquí. Ejecuto. Y como esto devuelve una matriz, después en la web, en PHP, lo voy a recorrer como si fuese un array. Voy a recorrer resultado por resultado y le podría decir a PHP que haga un if que pregunte si el nombre es igual a Omar y si el apellido es igual a Garita. Y efectivamente, si da verdadero, mostrar ese único resultado. Podría hacer eso, pero le estoy diciendo a la base de datos que envíe toda la información que tiene para solamente mostrar un registro. O sea que una práctica recomendable es que la consulta de tipo select solamente pida la información puntual que necesitamos para cada conjunto de resultados y que la web solamente muestre la información y no se encargue de decidir qué es lo que tiene que mostrar y qué no. Cuanto mucho que haga alguna verificación, porque si yo vuelvo a pedir todos los datos y tengo algún usuario que no tiene nombre o no tiene apellido, le podría dar a PHP la responsabilidad de decir si este campo está vacío, mostremos anónimo o mostremos sin valor. Pero ya es distinto que estar filtrando. Supongamos que tenemos 1000 usuarios. Mando 1000 usuarios al navegador cuando en realidad quiero mostrar solamente 10. Entonces, lo óptimo sería que ese razonamiento de qué información recibe PHP esté parado en los filtros de la base de datos directamente, de la consulta SQL que estamos ejecutando. Si solamente queremos ver a Omar Garita,
lo pido directamente en el select y PHP solamente recibiría este único resultado. Y lo sigue recibiendo como matriz. Va a recibir una matriz con una única fila, con todas las columnas que pedimos en el listado del select. Y de esta manera optimizamos la consulta que luego PHP va a recibir y mostrar en la página web.